Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por su aporte, su caridad, ponerla en las manos salesianas de la Iglesia Católica. Ahí usted contribuye para que en esa institución se puedan formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar con algunos datos de la economía que a mí me agradan. Por lo menos, lo del cacao y el azúcar. ¿Por qué no? Vamos a hablar de azúcar. Y el petróleo, no hay duda que los precios del petróleo se han estado elevando y eso nos afecta gravemente. El oro se mantiene estable en $1,951 la onza. Y eso es mucho dinero, casi $2,000 una onza de oro. Virgen de Alta Gracia. ¿Cuánto dinero? Tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. $3,660 la tonelada. Señores, yo he dicho muchas veces aquí, estos precios se van a incrementar y pienso que esa situación de África Occidental puede generar
muchas dificultades a los productores de esas zonas africanas, que son las principales zonas productoras del mundo. No tienen mucha calidad, pero hay mucha cantidad. No es lo cuantitativo, lo que pesa es lo cuantitativo en este caso, no solo lo cualitativo, porque ellos tienen bajo precio, pero entonces fijan precios en el mercado. Es muy importante por el volumen de producción que tiene. Pero este precio es el precio internacional, es decir, el cacao nuestro está más caro de ahí. Y eso es una noticia muy agradable para los productores nacionales de cacao. Cuiden sus plantaciones, como yo he dicho otras veces, pónganle atención a sus plantaciones, porque el que fertiliza, tanto con abonos orgánicos o inorgánicos, el que poda, el que regula sombra, el que cuida sus árboles de las plagas y las enfermedades y de las malezas, gana dinero. Este es un cultivo exigente, pero es un cultivo noble. Es un cultivo que si usted lo está vigilando, como se dice, si usted le pone la vista, él responde y le da sus frutos, sus mazorcas, y usted esas mazorcas las cuida, usted va a tener muy buenos precios. Entonces, el cacao está tomando una posición de vanguardia. Yo creo que el país, no sé las autoridades, porque aquí las autoridades actúan por impulso. Ahora usted no ve nada. Bueno, los productores que fueron afectados por Fiona, 1,000 pesos por tarea, no aparecieron, se los robaron, mejor dicho, en agricultura. Hubo ahí muchísimas denuncias de que el dinero no le llegó a los productores. Cheques de 460,000 pesos, otorgados a gente sin finca, sin tierra, sin daños. Eso es robo. Pero la Comisión de Ética ni siquiera miró para esa zona de agricultura tan denunciado, no por Manuel Fermín, solo por mí, no, lo he hecho responsablemente. Pero leí aquí lo que dijeron los agricultores de Fenarroz, refiriéndose a los daños de Fiona, y no se hizo nada. Ustedes verán con los de Franklin, lo mismo. Ustedes verán, 5,000 millones se van, dijo el presidente, que son los daños. Vamos a ver si aparece el dinero para ayudar principalmente a los azuanos, que tuvieron muchísimos daños, y algunas comunidades más que han tenido daños también por el exceso de lluvia o los vientos. Entonces, este cultivo, el cacao, señores, pónganle atención, y las autoridades que aparecen, repito, por impulso. Ahora que eso está tomando precio, ustedes verán cómo suena. Ahorita sale el ministro diciendo, bueno, es el día del cacao. Viene octubre, que es el día del cacao. Ustedes verán el mes que viene la autoridad nacional tirada allí, celebrando el precio de $3,700 o $4,000 una tonelada de cacao. Ahí estará el gobierno. Gracias a nosotros. Ese es el problema. Gracias a este gobierno tenemos cacao a $4,000. Cuando estaba a 2,200 no aparecía nadie. Así son las autoridades y eso no debe ser. Pero los productores son los que tienen que estar vigilantes de sus plantaciones. Cuiden el cacao, porque ese es un cultivo muy costoso, no es fácil de establecer. Y cuando los precios se establecen por esos niveles, hay que ponerle atención a eso, porque es que ya el cacao dominicano vale más de eso. Entonces, si $3,660 una tonelada, imagínense ustedes cuánto cuesta el cacao nuestro, que tiene excelencia en la calidad, es un cacao de aroma, ya una buena fermentación, un buen secado. Entonces ya es un grano que llega sano, limpio, bien fermentado, un buen sabor.
Entonces eso lo pagan. Aparte del cacao orgánico, que todavía es mucho más caro de ahí. Es decir, los cacaocultores van a lavar oro si esos precios se mantienen. Sabemos que este año la producción de cacao va a estar un poco baja, sabemos por los problemas climáticos que ha habido, no hay duda de ello. Ahora, vamos a hablar también del azúcar, porque el azúcar está en 26,62. Ha subido como $2 más el quintal de azúcar. Y eso es muy bueno. República Dominicana hoy está importando 20,000 toneladas de azúcar. Y va a importar más, pues se necesitan probablemente 70 o 60,000 toneladas. Pero, ¿por qué yo voy a hablar de azúcar? Porque una vez más veo cómo decía Simón Bolívar, creo que Bolívar, esa es la frase, una de sus frases más conocidas de Simón Bolívar, el libertador. El talento sin probidad es un azote. Una expresión extraordinaria del libertador. Y en la prensa nacional, en los periódicos, se alojan una serie de periodistas y de gente que hace opiniones y hace columnas y cosas de esas, que son plumas de alquiler o plumas para dañar. Y usted lo oye escribiendo para dañar políticamente a alguien o económicamente a alguien, porque para eso se prestan en esos periódicos. Hoy yo leí en el periódico Hoy un asunto que se están importando 20,000 toneladas de azúcar cuando el SEA fue entregado como carne de vaca muerta y que Antonio Issa fue el que dirigió esa entrega de los ingenios azúcar. Antonio Issa Conde tiene que responder eso, si él quiere, desde luego. Si él no quiere, que se quede callado. Pero yo creo que estamos en el deber de decirle la verdad a este pueblo y no usar periódicos para usted tratar de dañar o poner, señores, ese talento de escribir y usted tener un espacio de un periódico. Pero si no hay probidad, eso es un azote, como decía Bolívar. ¿Y dónde está la probidad de alguien que diga que se están importando 20,000 toneladas de azúcar porque los ingenios del SEA se entregaron o se vendieron o se capitalizaron y eso fue un desastre? Bien, yo lo voy a leer porque yo creo que uno tiene que hablar con la claridad. En su primera gestión de gobierno, el entonces joven presidente Leonel Fernández, esto está en el Sube y Baja, una columna que tiene el periódico Hoy. El entonces joven presidente Leonel Fernández dispuso con el apoyo cerrado de Antonio Issa Conde la capitalización de las empresas públicas, incluyendo el arrendamiento de los ingenios azucareros. Eso fue verdad que se arrendaron una parte. Ahora estamos importando azúcar, óigase bien, importando azúcar. El lunes llegaron 20,000 toneladas. Por Dios. ¿Por qué se importan 20,000 toneladas? Primero, porque hubo una sequía en toda la zona productora de azúcar, de caña de azúcar, que Central Romana fue el primero que dijo que tuvo una molienda de 1,000,000 de toneladas menos de caña. ¿Qué significa eso? 100,000 toneladas menos de azúcar. Ahora, ¿cuántas veces yo he dicho eso aquí? Lo digo porque soy agrónomo y segundo, porque trabajé mucho tiempo en el Consejo Estatal del Azúcar. Y si no solamente trabajé, también merodeé por ahí, como dicen, vendiendo productos y equipos que le vendía a los ingenios azucareros. Ahora, es la primera vez que se trae azúcar. ¿Por qué se trae azúcar? No es porque el azúcar que se produce localmente sobraría. Pero tenemos 180,000 toneladas, 185,000 toneladas que se le venden en el mercado preferencial a Estados Unidos. Por Dios, el que escribe este disparate parece que no sabe eso. ¿Por qué traemos las 20,000?
porque hay que suplir el mercado, pero tenemos que tener el compromiso de exportar 185,000 toneladas de azúcar. Ahora, la capitalización fue mala para los mexicanos y para el que arrendó el ingenio de Montellano, pero los que arrendaron el ingenio de Barahona ha sido un éxito. O el CEA está feliz con ese ingenio, o qué es lo que está pasando en Barahona, porque estos son unos ignorantes, parece que no saben eso. El ingenio de Barahona está muy bien después de la capitalización. ¿Por qué está bien? ¿Por qué funciona? Porque tiene buena administración. La gente que están ahí son gente que están dedicados a producir con calidad. Montellano se lo entregaron a una persona que no sabe de eso. Simple y llanamente porque es un comunicador que tiene 20 o 30 años en la televisión. Hizo fuerza para conseguir eso y se lo entregaron a él y fue un fracaso. Es verdad, fue un fracaso. Pero eso era reversible. ¿Qué pasó con los ingenios que le arrendaron a los mexicanos? Esos ingenios, los mexicanos se fueron y los devolvieron. Pero el gobierno que se quedó 2000-2004 tomó los ingenios y se lo entregó a un compadre del jefe del Estado. Y terminó debiéndole 400 millones de pesos al CEA y los ingenios más quebrados que cuando lo dejaron los mexicanos que se fueron y no pagaron tampoco. Y entonces, ¿quién es el culpable del problema? Porque no es el problema de capitalización, es un problema de que en el mundo la industria azucarera, en Cuba cerraron más de 100 ingenios y Cuba importa azúcar. Pero nosotros estamos importando azúcar, por Dios, porque tenemos que cumplir con una cuota azucarera de 185,000 toneladas que se le venden a los Estados Unidos. ¿Y cuántos son 185,000 toneladas? Usted sabe la cantidad de quintales que son eso, de azúcar, que sobra en el mercado local. Pero hay que mantener ese mercado especial, un mercado privilegiado a la República Dominicana, hay que mantenerlo, por eso se importa. Ahora, yo muchas veces aquí he tenido que hablar de la sandez, de la bisoñez y de la idiotez de estos funcionarios del Ministerio de Agricultura, del gobierno de don Luis Abinader, que no tiene asesores, porque si don Luis Abinader me dice a mí, yo me voy a autodesignar asesor honorífico del presidente Abinader. Mire, Manuel Fermín, venga acá. ¿Usted cree que podemos parar las exportaciones de arroz a Haití? Porque dice el ministro de Agricultura que si seguimos exportando, pero eso es un peligro, porque entonces podemos quedarnos sin arroz aquí. Presidente, vendámosle todo el que quieran los haitianos. Vamos a vender eso por dos razones. Mire, primero, Haití es un país que está al lado de nosotros y tiene demasiados problemas sociales, económicos, políticos, de todo los tipos, bandidaje y de todo. Nosotros tenemos que garantizarle todo lo que esa gente en cuanto a comida, si le podemos vender esa comida, vendérsela, porque ese pueblo muerto de hambre arranca para acá a buscar comida y va a ser peor. Entonces vamos a seguir vendiéndole el arroz. Porque Estados Unidos le puede vender arroz. Pero entonces llega por Puerto Príncipe, por allá, y para llegar a los pueblos de la frontera no le va a llegar. Y además, presidente, lo que le vamos a vender son saquitos. Es poco arroz lo que esa gente compra ahí en la frontera. Segundo, que además cuando usted tiene un mercado, cuando usted tiene un nicho que lo ha conseguido para exportar, usted tiene que preservarlo. Ahora, presidente, si faltare arroz, lo importamos, porque ¿cuál es el problema? Nosotros siempre hemos importado arroz cuando hay problemas de sequía, que no se produce la suficiente cantidad de arroz, la demanda está siempre mayor, entonces si la oferta no cumple, tenemos que traer arroz del extranjero. Ahora, si usted mantiene un nicho de mercado ahí, usted le puede vender y si falta lo traemos, no lo hacemos con el azúcar. Por eso es que quiero poner ese símil, porque por Dios, ¿a dónde es que vamos a llegar cuando un periódico
que debe educar al pueblo, lo que lo utiliza es una pluma falsa, una pluma alquilada para dañar reputación o para dañar a alguien. Porque, digo, si yo fuera Antonio Isa Conde, yo vengo y le respondo a esta gente. Como yo estoy diciendo que él tiene más datos que yo, Antonio Isa, pues fue el director del Consejo Estatal del Azúcar, además. Y además fue el director de la CREP, cuando se capitalizaron los ingenios. Y que hable y le diga la realidad a esta gente que no saben de eso, parece, ni se asesoran. Eso es peor. Porque un periódico serio como es el Hoy, deben por lo menos asesorarse y decir, señor, ¿y por qué que estamos importando azúcar? Miren, estamos importando azúcar. Primero porque hubo una sequía. Central Romana y Vicini, la producción se le desplomó. Romana tuvo que moler 1 millón de toneladas menos de caña. Eso significa, al rendimiento de un 10% en fábrica, 100.000 toneladas menos de azúcar. Pero además tenemos una cuota que tenemos que soportarla ahí, porque si perdemos esa cuota, perdemos vida en el país, porque eso es una garantía y eso es un privilegio que nos da Estados Unidos. ¿Cuántos países del mundo no quisieran tener una cuota preferencial de azúcar para exportar a los Estados Unidos? ¿O por qué los dueños de Central Romana están aquí? ¿Por qué usted cree que ellos están aquí? Porque tienen esas facilidades, ya quebró el CEA, y el CEA no existe, la cuota, la mayor cantidad de cuotas la tiene Central Romana. Claro, han tenido problemas este año por los asuntos que ya todo el mundo conoce, de las restricciones que le puso el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por los problemas que dicen que tienen explotación de mano de obra infantil, que tratan mal a los haitianos, etcétera, etcétera. O a los picadores de caña, porque parece que los dominicanos no trabajan tampoco en Central Romana. O los que hacen labores agrícolas. Hay dominicanos que trabajan ahí, entonces no son no solo a los haitianos. Pero es una forma de manejar las cosas. Bueno, otra vez, el petróleo está, esos precios peligrosos, precios que no me gustan. 86,69, ese es el petróleo de Texas, que es la referencia del petróleo nuestro. Ese petróleo sube a $90 y se complica la situación, o a más o menos que se quede ahí, pero puede complicar la cosa. Vi ahí que Rusia y Arabia Saudita firmaron el acuerdo de nuevo. No sé si es que Rusia va a restringir, porque Rusia no ha querido restringir, porque tiene su problema de guerra y de ingresos. Pero Arabia Saudita, que es la que ha restringido, dirá, bueno, ya hay que poner la cosa en su lugar. Si Rusia restringe, el precio va a subir más, que es lo que nosotros queremos. Si yo abro la espita, va a haber más petróleo, entonces va a descender el precio. Hay que ver qué es lo que va a pasar con esos acuerdos. No sabemos si Rusia va a cumplir o no, pero esos precios del petróleo son peligrosos. Bueno, el dengue sigue haciendo de la suya. El gobierno no tiene asesores, porque el gobierno pudo haber llamado a Nini Cáfaro. Mira, Nini, ven acá. Tú fuiste director. Nini Cáfaro, señor, oigan de quién yo estoy hablando, una personalidad del país. Y Nini es un caballero. Mire, Nini, ven acá. Usted fue director de malariología. ¿Qué era eso? Pero el presidente no tiene quien lo asesore en eso. ¿Para qué servía eso? Bueno, nosotros teníamos 250 o 150 camionetas. Tenían bombas para fumigar los barrios, las zonas donde hay aguas estancadas. Por ejemplo, yo recuerdo allí ahí la Núñez de Cáceres, ahí había unos charcos de agua, una laguna, y eso eran enjambres de mosquitos, pero ahí iba y se fumigaba todo aquello, en los gobiernos de Balaguer. Porque lo que yo digo, en los gobiernos de Balaguer no había este problema de chikungunya, este dengue acabando con todo. Ahora es que vemos estas plagas, pero es que no fumigan. Si no se fumiga, porque ¿por qué no hay dengue en la zona arrocera? Que hay muchísima agua estancada. ¿Por qué ahí no hay dengue?
O mejor dicho, debiera haber mucho dengue en toda la zona de La Vega, Bonao, la zona del Bajo Yuna. Eso debiera estar lleno de malaria y lleno de chikungunya y lleno de dengue. Porque eso es agua estancada, inagua. ¿Por qué? Por las fumigaciones del arroz. ¿Usted cree que es fácil fumigar todas miles de tareas de tierra se fumigan por vía aérea y ahí no hay mosquitos de dengue? Piensa Manuel Fermín. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo leí una nota hoy que a mí me dejó también, qué sé yo, me impactó porque veo una similitud entre Joe Biden, refiriéndose a Donald Trump, y cuando Leonel Fernández, muy parecido al caso de Leonel Fernández cuando tiene que referirse a Hipólito Mejía. Leonel Fernández tiene alrededor debe tener más de 20 años que no pronuncia el nombre de Hipólito Mejía. Yo creo que ni cuando fue gaseado, señores, gaseado Leonel Fernández, bueno, el jefe de la policía era Candelier, señores, y ahora ve uno a Candelier aplaudiendo a Leonel Fernández en los mítines. Es verdad que yo digo que Leonel Fernández es un hombre especial, de verdad. Ese sí es verdad que no tiene, ese no lo altera nada, Leonel Fernández. Oigan quién aplaude, ahí anda el general Candelier, de los que están en asiento de primera fila ahí, aplaudiendo a Leonel Fernández. Bien, entonces, en esa oportunidad que Leonel Fernández fue gaseado, ni siquiera mencionó el nombre de Hipólito Mejía, porque Leonel Fernández parece que se puso en la cabeza sacarse el nombre de Hipólito Mejía de su mente. Jamás ha pronunciado el nombre de Hipólito Mejía. Pero Biden, el presidente Biden dio unas declaraciones hoy en Washington
o ayer, la recoge el periódico Hoy. Vaya perla, dice el periódico Hoy. No, el periódico Diario Libre. El que ocupó el puesto antes que yo fue uno de los 2 presidentes de la historia que dejó menos puestos de trabajo que cuando asumió. Estoy refiriéndose a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, refiriéndose a Donald Trump, pero no le menciona el nombre. Parece que es un estilo presidencial no mencionar los nombres de la gente que usted adversa o que le adversan en forma tan destemplada como acostumbra Trump a referirse a Biden y el propio Hipólito Mejía refiriéndose a Leonel Fernández. Es una cosa que son palabras casi impublicables. Dios mío. Bueno, hoy vi otro ejemplo de lo que yo siempre he llamado el problema del adanismo en el gobierno. Que el presidente Abinader, yo no sé, decir que no tiene suerte. Dice Bernardo Vega que él no tiene suerte porque le han llegado una serie de hechos, de ciclones y cosas. ¿Y qué presidente sea? Y don Antonio Guzmán, que en paz descanse. ¿Y qué fue lo que le saludó a don Antonio? Fue el ciclón David, devastador, porque ese sí fue verdad que fue un ciclón devastador. Y la tormenta Federico, a don Antonio. Y a Salvador también le llegaron sus ciclones, y le llegaron a Balaguer sus ciclones, Inés, el ciclón Flora, y todos esos ciclones acabaron aquí. Y a Trujillo le llegó el ciclón San Zenón. Dios mío, ¿a quién no le han llegado desgracia gobernando? A todo el mundo. Entonces, el presidente tiene unos funcionarios que le encanta el adanismo. Inversión hecha en agua y saneamiento no se había visto antes. Ese es el director de INAPA, el bisoño director de INAPA. Señores, pero ustedes están manejando 4 billones de pesos. Si usted invierte 30 o 40 mil millones de pesos, son cheles. Porque usted está manejando 4 billones de pesos. 30 mil millones de dólares prestados. ¿Cuál es su obra? Que invertimos 30 mil millones de pesos en agua. No sé, yo le pongo ese número. Vamos a ver qué dice el adanista, director de INAPA. Pero señor, y si usted hubiera hecho 35 o 40 plantas de tratamiento de aguas negras hechas por Balaguer, claro, en 22 años. Pero nada más el acueducto Valdesia Santo Domingo. Y si usted no tiene capacidad, señor director de INAPA, para hacer un acueducto como el de Valdesia Santo Domingo. Pero es que ese no se ve, porque es que esas son una tubería de 72 pulgadas o de 84, qué sé yo, pulgadas, que van en la John F. Kennedy, por ahí abajo nadie las ve, igual que el metro. ¿Quién ve el metro? Si usted no va a Villamella allá y ve cuando pasa el metro que saca la cabeza como una culebra por allá, usted no lo ve porque es que usted por ahí rodando en la capital, usted no ve el metro, porque es que va por debajo de la tierra. Señores, ese adanismo, dejen ese adanismo. ¿Ustedes creen que hay necesidad de este muchacho? Porque estos son unos muchachos que no tienen. Inversión hecha en agua y saneamiento no se había visto antes. Dice que trabajos en saneamiento, tratamiento de las aguas residuales impactan a 1 millón de dominicanos. Pero aquí, ¿cuántos millones somos? ¿Y quién fue que hizo todas las plantas de tratamiento de este país? Y los acueductos de este país, fue usted. Pero por Dios, ¿pero y cómo es que no saben hablar? ¿Por qué es que no aprenden a hablar? Porque es que eso es no solo adanismo, sino una falta de respeto a la gente que ha trabajado en este país. Pero usted cree que usted puede ponerse al nivel de un Fran Piñeiro, que en paz descanse ese caballero, que dirigió INAPA en época en que este país estaba cero, que la gente salía a buscar agua en burro, en animales y en motores, en aguaderas, como le llamaban, añárganas.
salir a buscar el agua a los ríos, a donde había un decantamiento de un agua de río, de un manantial, buscar el agua para llevarlo. Ustedes están hablando, ¿de qué que usted está hablando, señor director de INAPA? Señores, pero respeten este país, respeten el pasado. Pero ¿y cómo te va a decir una cosa tan...? El señor Wellington Arnaud, director de INAPA, un abogado. Inversión hecha en agua y saneamiento no se había visto antes. En materia de agua potable y saneamiento, el gobierno, a través de las entidades vinculadas a estos servicios, ejecutó en 2022 casi 20,000 millones de pesos. Señor, ustedes están manejando 4 billones de pesos, repito. Aquellos gobiernos anteriores a lo que fue el PLD y todos estos gobiernos endeudadores, porque hay que decir que todos son endeudadores de Balaguer para atrás. Balaguer, el último presupuesto que manejó fue de 24,000 millones de pesos en un año. Y vayan y vean la obra que dejó hecho ese caballero. Y oigan lo que dice este bisoño, este Adán. 20,000 millones, nadie había hecho eso, pero claro, porque como son 20,000 millones de pesos, el presupuesto era 24,000, el presupuesto total del último año de Balaguer gobernando. Pero usted no puede comparar eso con aquel presupuesto cuando usted está manejando 4 billones de pesos, 1 billón por año ha manejado el gobierno actual, 1 billón. Dios mío. Ay, ese adanismo lo va a enfermar estos muchachos. Yo espero que con Pedernales va a pasar lo mismo. Y yo, tal vez, mi amigo Sigmund, una persona seria y un buen joven, un buen profesional, ojalá pueda tener éxito en estas APP, que lo vi ahí diciendo que el Coral no va a llevar peaje sombra. Si no pagan peaje sombra, no la van a hacer esa carretera, para que lo sepan. Para que después no vengan y nos digan, no, que hubo que poner un peaje y le cambian el nombre, hubo que darle una contribución, además de 20 millones de dólares que le van a dar al contratista que haga esa carretera. Pero ustedes verán cómo la sombra de ese peaje se le busca por otro lado. Fue como el peaje que están haciendo ahí, Dios mío. Ese peaje, yo no sé cuándo va a estar, pero van a durar 14 años haciendo el peaje. Pero yo lo que creo que lo que han hecho es derrumbar la loma para sacar material. Vamos a tumbar esta loma, decimos que vamos a hacer un peaje, pero sacamos material de construcción o material de relleno, y ahí lo que hay es buen material, es lo que están sacando camiones y camionadas de material ahí en la Duarte, después de Lomas Lindas. Por Dios, cuántas cosas. Pues bien, Pedernales, Sigmund, mi amigo, está desarrollando el gobierno a Pedernales, y eso está muy bien. Pero también que no le asalte el adanismo de decir que por primera vez un gobierno se ocupó de hacer tantas cosas por el turismo. Porque también vamos a tener que volver a decirle que en Puerto Plata hubo que hacerle todo. Y hubo que hacérselo también a Samaná, que hubo que tumbar el pueblo y hacerlo de nuevo. Y hacerle los hoteles. Todo eso lo hizo el gobierno de Balaguer, con un presupuestico. Embellecimiento, facilidades, carretera, etcétera, etcétera. Ahora el gobierno se ha embarcado por hacer lo que nunca se había hecho en Pedernales. Excelente. Que el gobierno diga mañana, nadie había hecho por Pedernales lo que nosotros estamos haciendo. Excelente. Y hay que aplaudir al presidente de la República. Porque hay que ser, además de ser veraz, porque está ahí y las obras se están haciendo, pero hay que reconocer el mérito de haber iniciado ese desarrollo. Me preocupa, como a muchísimos dominicanos, el empleo. Vamos a tener otro Verón, vamos a tener otra Friusa, vamos a tener otro Bávaro lleno de haitianos en Pedernales. Esa respuesta todavía no nos la han dado. No sabemos ni siquiera cómo se está manejando el empleo allá.
en las obras que se están construyendo. Me imagino que eso está lleno de haitianos. Y que Ancepita y Pedernales se llenarán de haitianos, porque explíquenme. En Bávaro, el 56% del trabajo es mano de obra haitiana. Y en Punta Cana, un 37% venezolanos. Pero el 56% son haitianos en Bávaro y Punta Cana, en el este, en la provincia de la Altagracia. ¿Qué va a pasar en Pedernales? O debe estar pasando lo mismo. Pero cuando hayan 17,000 habitaciones, que es lo que se anuncia, ¿qué va a pasar? Vamos a tener allí 200,000 haitianos trabajando en los hoteles. Entonces, ¿para qué desarrollamos zonas importantes del país si lo que vamos es a favorecer a extranjeros? Pero no a los turistas, sino al trabajo, al trabajador. Este país no tiene futuro. Sálvennos los cielos. La providencia divina que nos salve, porque la autoridad aquí en materia migratoria anda por los suelos. Ahí sí es verdad que anda por los suelos. Por eso digo, sálvennos los cielos. La providencia divina que cuida a República Dominicana, porque lo que le espera a este país, como esto va, y no es solo por lo que pasó en Dajabón, porque lo que pasó en Dajabón es uno de tantos problemas, crímenes que han pasado o que están pasando en este país. Que yo dije ayer y lo reafirmo hoy. Por menos cosas que esas que están pasando en la frontera, Trujillo ordenó el corte, como se le ha llamado, a las matanzas también de haitianos. Pero las hubo, porque 10 o 15 o 100 que fueran es una matanza. Pero no como han dicho algunos en forma estrambótica, que hasta 50,000 murieron. Y yo decía ayer, el hedor, donde usted mata 50,000 personas y no lo entierra en fosas comunes, el hedor hubiera llegado a Santo Domingo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica
quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica hoy, miércoles, su blog La Pregunta. En este miércoles el doctor Castillo publica con el tema, parece que se le olvidó a mi amigo Eric poner el tema de la pregunta, pero es sobre el rescate. Me imagino que será lo de la alianza de los partidos de oposición que el doctor Castillo escribe en su blog La Pregunta. Vamos a ver, tengo entendido que ese es el tema, pues ya no me acuerdo el título, pero ya le leí, acerca de un oscuro rescate. Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana. ¿Rescate de qué? ¿De quién? ¿O de quiénes? ¿De los valores comprometidos gravemente por los crímenes? ¿O de los autores de estos? ¿Cómo se podrá hablar sin desmerecer de rescate de la República? Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que es una lectura obligada acerca de ese oscuro rescate, como le señala el doctor Castillo, y es lectura para políticos y no políticos dominicanos que le duela a su país también, así que usted puede tener una buena lectura de esa reflexión, como yo he dicho aquí, rectísima, de su buen juicio de palabra y de razón del doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, el gobierno acaba de aplicar una medida sana, responsable, cerrar la frontera con Dajabón. Y no hay duda que al cierre de frontera, no solamente por el hecho gravísimo de los asesinatos, que tiene mérito para cerrar eso y sellarlo, pero uno entiende que también hay un mercado ahí que tendrá que regularse esas cosas. Pero parece que los ciudadanos haitianos saben que la medida que se ha tomado es como una medida de represalia, aparentemente, por el asunto de la construcción del canal. ¿Qué están haciendo los haitianos? Que el mojigato aquel, un apellido Yos, ha dicho que ellos pueden construir todos los canales que quieran, y es verdad que lo hagan todo lo que quieran. Ahora que cuando vayan a pegarse al río, usted se lo impida, el muro derivador o la derivación de esas aguas, porque usted no puede coger un agua mía, usted no se la puede llevar para allí. Usted tiene que poner una división al río, entonces, ¿y cómo va a ser aquello? Por eso tiene que haber un acuerdo de los gobiernos y que digan, mire, vamos a ser justos aquí y podemos ser justos allí. Ahora, ustedes quieren hacerlo a la brava, entonces yo le desbarato eso. Parece que ciudadanos haitianos, conscientes de que el cierre de esa frontera le afecta a ellos gravemente, porque uno sabe los problemas que genera, han decidido sellar la toma del canal, del famoso canal, y se ha sellado la toma. Parece que le han echado tierra, o le han echado cemento, no sé, o grava, qué sé yo, que habrán usado los residentes de la zona fronteriza, ahí en la zona de Dajabón. Pero vamos a ver las consecuencias de eso. Uno sabe que eso es difícil que se mantenga, porque ahí lo que tiene que haber es rigor, porque uno sabe lo que son las fronteras, no es tan fácil cerrar una frontera sellada ahí. Uno sabe que eso tiene sus inconvenientes porque hay muchas familias que viven, que trabajan, que van, vienen,
trabajadores que están en la misma planta esa que tienen ahí en una planta de zona franca, qué sé yo. Entonces, esas cosas, hay que regularizar a la gente ahí. Usted vive en Haití, usted quiere venir a comprar aquí, usted tiene que tener un permiso o algo. Usted es comerciante, mire, usted tiene que venir con una referencia o algo, pero nosotros no podemos permitir que aquí entre todo el que le da la gana. Y regularizar ese mercado. Hay que buscarle la vía. Pero, si se decidió cerrar la frontera y aplicarle, como se dice, aplicarle la muñeca, que se aplique. Bueno, ayer yo hacía una comparación y decía, señores, al gobierno, tengan cuidado con parecerse, por lo menos parecerse. No ser, porque ser sería la fatalidad del gobierno, pero parecerse al PPH. Porque todo el mundo sabe lo funesto que fue ese gobierno de 4 años de Hipólito Mejía, que los mismos PRDistas y PRMistas son conscientes de la situación que vivieron y pasaron en esa situación. Y el pueblo dominicano, bueno, todo aquello fue una grave situación de la economía, el problema de la política, y todo se degradó. La vulgarización de los, qué sé yo, la vulgarización que hubo aquí, es verdad, y los valores éticos degradados, la cortesanía, un grupo de gente para allí, para acá, y un reguero de cosas que bueno, yo creo que al único sitio que no fue Hipólito Mejía fue a la gallera. Parece que a él no le gustan los gallos. No fue a una gallera. Ojalá, yo creo que al presidente Abinader además le falta ir a la gallera también. El día pasado le dije aquí, invitaba a que tal vez un gallero como Quique Antú lo puede invitar a un torneo de gallo al presidente, porque yo creo que lo único que le falta al presidente Abinader por ir es a una gallera. Pero se me parece, decía yo ayer, a ese gobierno del PPH, el presidente debe tener cuidado. Ya es tarde, tal vez. Eso que dijo San Lobatón, si es verdad que lo dijo, de que hay que salir a coger los teléfonos ahora y atender las llamadas de los compañeros y la gente, porque ahora hay que abrirle los teléfonos porque no lo hicimos, pidámosles disculpas al pueblo PRMista y al pueblo dominicano porque no le cogíamos la llamada, ahora que tenemos que coger la llamada. Si eso es verdad, eso mismo hizo doña Milagro Ortiz. Mírenlo ahí, lo que dice, mira a ver qué fue lo que se le atribuye que haber dicho a Sanz Lobatón, un alto dirigente del PRM. Asegura, es el momento de coger los teléfonos, verle la cara a la gente y pedir disculpas. Óiganme, eso en boca de Sanz es una tragedia para el gobierno, para el PRM en el gobierno. Ya la puede quitar la imagen. Porque esa es una confesión muy comprometedora para el partido de gobierno, para el oficialismo. Porque eso era lo que decíamos nosotros ayer en este artículo, que yo dije en este artículo, dificultades de Abinader. Cuando han pasado 3 años de mandato, no se ha cumplido las expectativas en él depositadas y la mayoría de los dominicanos aprecian que las cosas no han ido tan bien, aunque muchos funcionarios entiendan que todo está bien porque a ellos les ha ido muy bien o les va muy bien. ¿Dónde ha fallado el gobierno? Muchas necesidades sociales latentes, el descontento con la política del cambio porque se entiende que con una buena idea no basta. Se requiere una buena obra ejecutada, lo que no ha sido posible, pero no se detienen las prisas del presidente, tampoco las jactancias y codicias desaforadas de funcionarios que solo suelen cestear en sus cargos. Mientras tanto, las dificultades del quehacer diario agobian la población, silencio por razones de espacio, y agravadas como están es el riesgo que corre la fiabilidad en el mandatario para corregirlas. El gobierno estuvo bien orientado a su inicio, hubo atracciones, pero también desengaños, y se apeló a la pandemia y a la guerra de Europa como culpables. El desempeño con los sanitarios fue eficiente, sin embargo, se destacó hasta el paroxismo y solo se atendió a promover en extremo la personalidad del presidente Abinader. Y hasta se llegó
y ahí coincido con Sanz Lobatón. Y hasta se llegó al enfrentamiento en donde incluso su propia militancia sintió que el poder era para ejercerlo de espaldas los unos a los otros, marcando un fuerte sello de indiferencia con la marginalidad. Ahí está confesado. Es decir, el cambio debió iniciarse por sí mismo y el resultado ha sido que el cambio no cuajó y la lucha contra los viejos vicios del Estado, aunque se le conoció un súbito ataque de transparencia al inicio, ya es apreciable la incapacidad y el despilfarro y la corrupción siempre sacando la cabeza. E incluso hoy se maneja la administración con secretos inconfesables, que no son pocos. Ahora ni la economía, que tiene un desempeño inapelable, soporta lo que significa una reelección, decíamos nosotros, o dijimos en este artículo que escribimos ayer en el Nacional. Pero el gobierno, el presidente debe tener cuidado con parecerse, repito, al PRM. Hipólito Mejía, señores, ustedes recuerdan, mire Hipólito, presidente, el huevo está muy caro, ponga su huevo. Oiga, como una gallina. Usted sabe qué burla fue esa. La calle está dura, vaya por la acera. Esa era la respuesta de Hipólito Mejía. Mire, presidente, la violencia familiar, el gobierno no vive en las alcobas con las mujeres y los maridos, no vivimos ahí. Esa era la respuesta de Hipólito Mejía. Ahora vi el presidente, como decíamos ayer, se necesitan 35,000 policías, presidente, eso no era lo que se decía antes. O 2.500 millones de dólares para dar luz. Señores, revisen eso, revisen esos discursos, porque presidente, usted puede ir a la repostulación, pero una reelección es difícil ganarla en situaciones como están estas. Es lo que nosotros hemos estado diciendo. Corrijan muchos de esos errores. Sanz Lobatón, tal vez tardío, ha dicho la verdad, pero está diciendo una verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.